Bueno, el estrés del sistema sanitario, Edu, se puede manifestar de muchas maneras, pero creo que una de las formas de mostrarlo, de ponerlo en una persona, es en el invitado nuestro de hoy. Creo que sí, porque estamos viendo muchas estadísticas, vemos muchos cuadros, se nos habla de muchas cosas que por ahí se hacen carne con un testimonio y en este caso creo que es el que va, ¿no? María de los Ángeles de Finocchio es la coordinadora de la unidad de terapia intensiva del Hospital Español. Hoy, a esta hora, no sé, puede llegar a estar 90, 95, 91, ella nos dirá qué porcentaje está, pero además nos puede contar también cómo se trabaja y cómo vienen trabajando desde hace más de un año en la pelea ahí, en la primera línea de la trinchera contra el COVID. María de los Ángeles, Marita, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, estás presentada. A ustedes. Bueno, primera pregunta, que la tratábamos de dilucidar fuera de cámara. ¿Cuántas horas trabajan ustedes ahora en la segunda ola de COVID? Mira, lo primero que te tengo que decir es que te voy a hablar por el lugar donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Español de La Plata, único lugar donde me decidí quedarme. Trabajé en muchos lugares, pero bueno, decidí como mi lugar este. Desde el inicio, el hospital, cuando empezó todo allá por marzo del año pasado, cuando todo el mundo se estaba organizando o todavía no estaba en los protocolos, el hospital hizo un comité de crisis, ¿sí? Y en ese comité de crisis estábamos todos representados. Estaba la comisión directiva, estaba la gerencia, estaba la dirección, estábamos los servicios, incluido obviamente la terapia intensiva, estaba todo lo que sea hotelería, enfermería, sindicatos, todos los servicios que a ustedes se les ocurra que están en el hospital, todos representados ahí para organizarnos. Y eso es lo que puedo decir en primera instancia, es que el hospital estuvo organizado desde marzo del año pasado. Sí. Y hasta ahora. Seguimos organizados, por eso subsistimos. Y sí. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas camas tienen ocupadas, cuántas camas tienen libres y cuál fue el pico, digamos, desde que comenzó la pandemia? Yo creo que ahora hay más requerimiento que el año pasado. ¿Sí? O sea que está el año pasado fue más paulatino, no sé, quizá por la organización, ¿no? Pero este año es como que fue, y en las últimas 2 semanas... Fue explosivo, como lo dicen. Sí, fue más explosivo. Ya les repito, gracias a la organización, nosotros estamos organizados, por eso no estamos, como todo el mundo dice, explotados, ¿sí? Nosotros tenemos separados los pacientes COVID de no COVID, porque la patología no COVID sigue existiendo siempre, ¿sí? Sigue habiendo ACV, sigue habiendo infartados, sigue habiendo abdomen agudo, patologías quirúrgicas. ¿En algún momento ustedes tuvieron que llegar a esa situación de elegir de dar una cama o no a un paciente que requería una terapia intensiva? No, pero creo que por la organización, ¿sí? No tenemos tantas camas, ¿sí? Sí. De terapia intensiva exclusivamente. Tenemos 13 camas, ¿sí? Bien. También tenemos la unidad coronaria, ¿sí? Que si bien no tenemos la misma preparación, ahí también se puede utilizar respiradores. Bien, era un poco lo que vos me apuntás claro, si a quién entramos. Los respiradores siempre son como lo más demandado, lo que más falta, ¿no? Lo que más... Mira, nosotros tenemos un respirador por cama en Bien. la terapia intensiva, ¿sí? Pero siempre fue así, se van renovando y bueno, es política del hospital, digamos, porque nunca sabemos cuántas vamos a necesitar. No fue por la pandemia, ¿sí? Sí. Obviamente algunos se rompe, siempre se manda, pero bueno, es del uso. ¿Podemos llegar? Porque viste, por ahí la idea de lo que es una terapia intensiva, de lo que es estar intubado, sí, de lo que se padece, lo que padece el paciente y el servicio médico que requiere, está como muy mediado por lo que uno ve en la tele, las series, claro, las series de Netflix. Yo le voy a contar la ¿Cómo realidad. es el laburo? ¿Me puedes contar? ¿La realidad de cuando entra el paciente o de cuando entra a terapia? ¿Qué es lo que No, a terapia. Contámelo. Sí, a terapia. las dos. La realidad que el paciente que entra a terapia es porque durante la pandemia, ¿no? Porque a veces cuando no estábamos en pandemia seleccionábamos obviamente menos porque no eran algunos tan críticos, otros sí,
nos parecía que podían ir, iban. Con el tema de la pandemia tuvimos que organizarnos con el servicio de clínica médica y con los infectólogos, que son los infectólogos que están al lado del paciente, ¿no? Infectólogos hay muchos en el país, Sí. Estos son de campo, ¿sí? Están al lado del paciente, no quiero decir que los otros no porque no los conozco, pero les hablo por los que yo trabajo. Bien. Los chicos, los médicos clínicos, los infectólogos, nosotros, los cardiólogos de la unidad coronaria. Cuando el paciente lo vamos evaluando en conjunto, obviamente cuando están en piso, cuando ellos lo ven crítico, los clínicos, los infectólogos, los vamos a evaluar. Eso hicimos durante todo el año. Cuando creemos que realmente tiene que ir a terapia, que requiere un respirador, ahí lo subimos, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que empieza? ¿Cómo lo subimos? Protocolo. Tenemos una burbuja hecha que la hizo uno de los empleados. Es una camilla con una burbuja así, con literalmente, alambres, un aislamiento plástico, digamos. Tal cual. Y obviamente está todo protocolizado, ¿sí? El camillero que lo traslada tiene su correspondiente PP. El PP es el equipo de protección personal. Sí. Hay alguien que le va a abrir el ascensor para llevarlo, no va a tocar. Atrás de eso viene alguien limpiando, ¿sí? Llega Ya estamos hablando de 3 personas, ya, ahí al Sí. toque, para ingresarlo 3 personas. Sí, eso fuera de la terapia. Lo trae, obviamente lo tiene que acompañar un médico clínico. Cuando entra a la terapia, entra al área COVID. Nosotros tenemos separado el área COVID de no COVID. Sí. Entra al área COVID, donde lo está esperando, tienen que avisar por lo menos 5 o 10 minutos antes que lo van a subir, porque es lo que tarda el personal en vestirse, ¿sí? Y en controlarse. 5 o 10 minutos tardo en ponerme todas las protecciones personales para ir para recibir el para paciente. entrar a la burbuja, digamos, con el paciente. Para recibir el paciente. Nosotros estamos acostumbrados a la emergencia y a intubar pacientes, pero esto tiene un plus, ¿sí? ¿Esto tiene? Que tiene un plus, digo, un plus de... De complejidad. No de complejidad, de estrés, porque obviamente que uno a lo largo de toda la pandemia, bueno, es como que se va acostumbrando al peligro, pero nunca hay que aflojarlo. O sea, yo te controlo a vos me controlas a mí, yo te controlo a vos. Vestite, a ver cómo te vestís. Bueno, empezás. Te pones el primer camisolín hidrorrepelente, tiene que ser, primer par de guantes, barbijo en N95, antiparras. Después de eso hay que ponerse una cofia, segundo barbijo para proteger el otro, porque eso obviamente muchas veces lo reutilizamos, entonces para reutilizarlo lo protegemos. Otra cofia, otro par de guantes, protegernos bien, que no entre por ningún lado, y la escafandra. Eso vieron que es como una máscara, la de soldadores, pero transparente. Sí. Bueno, y muchas veces un segundo camisolín para después descartar ese y seguir trabajando. ¿Eso se hizo todo el año, todos los días? ¿Cuántas veces por día? No, eso es para recibir al paciente, el enfermero y el médico, ¿sí? O los dos médicos y el enfermero, depende cómo venga el paciente. En ese momento, mientras llega el paciente, se preparan las drogas, se prepara el tubo, se prepara el respirador y después nos vamos asistiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se pasa el paciente, los camilleros antes de sacar todo eso tienen que limpiarlo con surfaño para que salga fuera del área COVID limpio. Ellos se descambian, tiran todo y se van con la camilla limpia. Sí. Ahí quedamos trabajando nosotros. Siempre está preparado para intubar, para poner una vía central, que es habitualmente una vía más gruesa para poder pasar drogas. Si el paciente habitualmente viene con una vía periférica, que es por donde pasamos las drogas para dormirlo, sedarlo, relajarlo e intubarlo, ¿sí? El enfermero va pasando las drogas y va asistiendo, y el médico lo que tiene que hacer es con un laringoscopio, que es un aparatito que tiene una luz, y con una maniobra que tiene que acomodar la cabeza del paciente, abre la boca y tiene que mirar, hacer una laringoscopía directa, claro, ¿no? Tenés que mirar y ver las cuerdas vocales por donde tiene que pasar el tubo, ¿sí? Y eso... Ese tubo, una vez que pasa, nosotros tenemos que hacer una prueba con el estetoscopio a ver si está, porque muchas veces si vos no ves, en la urgencia hay muchos pacientes, la anatomía no se ve,
tenés que hacer una prueba con el estetoscopio, si está en el pulmón, si se escucha en el pulmón, se escucha en el estómago. Esto es todo en cuestión de 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Pero cuando un médico de terapia intensiva, no digo vos, sino en general, en un turno, ¿cuántas veces se tiene que cambiar? ¿Cuánta gente puede ingresarte en un turno de terapia intensiva? No, ingresar va a depender del número de camas. Sí. Lo que pasa que no es solamente, porque eso es el ingreso. Ese paciente entra, todavía no terminé de contarles del ingreso. Llegamos hasta que, claro, hasta que llegamos hasta que le pusimos el tubo. Todavía faltan más procedimientos. Ni hablar, porque hay que ponerle el saturómetro, ponerle los cabres, poner el monitor, Claro. ver que sature bien, ¿sí? Conectarlo al respirador. Todo eso con el paciente inconsciente, obviamente, ¿no? Dormido y relajado. Sí, obviamente. Por eso digo, lo primero que se hace es pasarle las drogas, ¿sí? Una secuencia rápida, se pasan las drogas, se pone el tubo, obviamente el respirador está seteado, se conecta y después, acorde a cada paciente, va a ser el manejo del respirador. Por eso que no termina ahí, es todo el día, ¿sí? Claro. Marita, el promedio de los pacientes que están en la terapia intensiva, en esta etapa de estos últimos semanas, ¿es más extenso que antes? ¿Es igual? ¿Es más corto? ¿Son más jóvenes? ¿Son más viejos? ¿Cuál es lo que han podido percibir ustedes en estos días? Son más jóvenes. Son más jóvenes. ¿Los que entran a terapia también? Sí, son más jóvenes. El año pasado sí, el promedio, la mayoría eran mayores de 70. Tuvimos muchos jóvenes, particularmente personas obesas, con alguna comorbilidad, como por ejemplo, la obesidad es una comorbilidad, y las estadías son prolongadas habitualmente, ¿sí? ¿Está igual eso que antes o está más? Vos más sabés que eso no se puede, es muy particular de cada paciente. Si algo tiene este virus es que no tenemos un patrón que un paciente sea igual al otro. La mayoría se prolongan. Y cuando decimos se prolonga, ¿qué es? 15, 20 días. 15 días, un mes. Un mes con eso que estabas contando vos. Sí. O sea, todo encableado, todo intubado, Sí. todo dormido. Todo dormido, sí. Hay variantes y manejos que obviamente, no le voy a poner a explicar todo el manejo de las drogas y todo, pero sí que muchas veces se va superficializando, se va aumentando la droga, se sube, se baja acorde a cómo va respondiendo cada paciente. Sobre eso de que el COVID, están las infecciones sobreagregadas, entonces muchas veces se prolongan las estadías por eso, por las infecciones sobreagregadas. El gasto de ese paciente es infernal. Para dormir los pacientes, para mantenerlos adaptados al respirador, se usan drogas. Ustedes vieron que el año pasado se dijo que por ahí faltaban drogas, que faltaban sedantes, nos fuimos adaptando porque en un momento no conseguíamos determinada droga y teníamos que cambiarla. Yo, por ejemplo, los relajantes musculares es una de las drogas que se usa. Usamos tres diferentes el año pasado, se iban terminando y el hospital iba viendo lo que iba consiguiendo, ni hablar de la triplicación, cuatriplicación de los precios, pero lo que se iba nunca nos faltó, ¿sí? Pero sí tuvimos que ir rotando. ¿Ustedes recibieron pacientes de otros lugares derivados porque se quedaron sin camas en estos últimos días? No podríamos porque el hospital tiene muchos pacientes propios, ¿sí? Y como la guardia está abierta, cosa que no pasa con todos los hospitales, hay que dejar como un resguardo, hay que dejar como algo de resguardo. Claro, nosotros no tenemos resguardo. El hospital está trabajando, pero está organizado. Entonces, si tenemos cama, se ingresan pacientes. Si no tenemos cama, vemos cómo vamos manejando la guardia. Y así vamos haciendo. Lo mismo en las camas de terapia. Muchas veces nos trabamos porque los pacientes se prolongan y negativizan, ¿sí? Nosotros los vamos controlando, les vamos controlando con hisopados. ¿Qué quiere decir negativizar? Que son positivos cuando ingresan, COVID positivos,
y cada 10 días les hacemos un hisopado para ver si negativizaron, Sí. como para poder sacarlos del área y poder poner otro. Bueno, esos pacientes cuando se prolongan mucho, me ocupan la cama de la otra terapia que no es COVID. Claro. ¿sí? Por más que ya estén negativos, Por digamos, más que ya están por la- negativos, no los puedo sacar no están de la- recuperados para no los darles de puedo alta. sacar de la terapia. Claro, ¿sí? entiendo. Así que bueno, un poco es... Te quiero pedir una opinión, a ver si me permite. Te quiero pedir una opinión porque yo veo que te cuidas mucho, viniste con alcohol, viniste con barbijo, estamos cumpliendo distancia, todos los protocolos que hay. ¿Y qué te pasa cuando por ahí salís a la calle y ves gente que no estaría tan apegada a esos mismos cuidados? Y peor todavía, ¿qué te pasa cuando prendés la tele, si es que prendés la tele, y ves como un debate político sobre un montón de cosas que parecen medio abstractas? O sea, me imagino que te debe parecer como hay una disociación total entre la calle, la política y lo que te pasa a vos todos los días. Me indigna, no voy a dar una opinión política porque no es a lo que vine. Digo, yo sí puedo hablar desde lo que yo vivo, pero me indigna ver que la gente no se cuide, y no podemos decir que no hay información de cómo cuidarse, ¿sí? Porque creo que continuamente estamos diciendo, estamos transmitiendo, los medios transmiten. No hay que meter miedo, ¿sí? Sí. No estoy con meter miedo, ¿sí? Sí, pero sí la gente tiene que aprender a cuidarse. Ya llevamos más de un año, no somos los únicos en el mundo, ¿sí? Pero sí me indigna, trato de no ver mucho. ¿Y te pasó? En mi casa la tele No, es muy sano. trato de ver otras cosas. Es muy saludable. Pero ¿te pasó de poner estar en la cola del supermercado y ver a alguien que está en flagrante violación de todos los protocolos y decir, o sea, ¿le digo o no le digo? No, le digo. Le digo. Sí, le ¿Y, digo. ¿Y tuviste alguna reacción? Hay de todo. Sí, hay de todo. Contame una, por favor. Mira, te cuento una de adentro del hospital. Sí, ¿sí? encantado. Nosotros, obviamente, como ves, estamos todos así. Nunca jamás ando sin lentes, sin anteojos. Es más, no uso los anteojos, uso las antiparras. Ambos, no andamos ninguno con ropa de calle. Nosotros llegamos, guardamos la ropa, nos ponemos un ambo, nos ponemos calzado y las antiparras y el barbijo. Así andamos todo el tiempo, Sí. sin entrar a COVID, ¿sí? Una experiencia es el familiar positivo. Hablamos por teléfono porque no hay visitas, tratamos de que no haya visitas, siempre obviamente hay excepciones porque somos humanos. Le explicamos al familiar, mire, no se acerque al hospital porque usted tiene que estar aislado, su familiar es positivo. Timbre, familiar. Señor, le dije que no podía acercarse al hospital, por favor manténgase lejos. No, pero yo quiero saber, pero usted quédese tranquilo. Tiene que estar aislado, además, tenía que estar en su casa. Tiene que estar aislado en su casa, ya le hablamos, le explicamos, va a contagiar a alguien, quédese en su casa. Al otro día, otra vez, por ejemplo, ¿no? Claro, Es muy un difícil. extremo, ¿sí? Pero la cola del supermercado, la playa, tuve la suerte de tener unos días de descanso para poder ver a mis viejos que hace un año que no los veía, y yo no podía creer que la gente estuviera tomando mate en ronda con un mismo mate. Claro. Es otra realidad, tomando cerveza de la misma latita. Yo no te digo que si están con distancia, al aire libre, en el mar, bueno, está bien, no te pongas el barbijo. Pero lo otro es indignante. Doctora, Me indigna a mí como le debe indignar a ustedes. A mí claro. lo que más me indigna, ¿saben qué es? Que parece que estuvieran en otra realidad. O nosotros estamos en otra realidad. A lo mejor es al revés. Claro. ¿sí? Nosotros vivimos una realidad que a lo mejor no la sabemos transmitir. No sé. ¿Viste, digamos, te impactó la muerte tan crudamente como está apareciendo ahora ahí en estos días, en este año en realidad, que por el tema del COVID tuviste un impacto más fuerte de lo que fue en toda tu carrera, digamos, hace bastantes años que trabajás?
Sí, nosotros convivimos mucho con la muerte, pero esto es muy diferente. ¿Por qué? La familia, nosotros que estamos agotados, ¿La familia de ustedes o la familia de los pacientes? Las dos. La familia en principio fue mucho miedo por nuestras familias, porque obviamente tenemos hijos. Nosotros hicimos burbuja estricta, no transmitimos a nuestros hijos lo que nos pasaba, porque me parecía que era lo más lógico, y además nos veían, ¿no? Nos ven cómo volvemos, cansados, angustiados, y quizá después de todo un año, lo hablé esta semana con mis compañeros y todo el equipo que somos muy unidos, enfermeros, médicos, que no sé, a mí particularmente me afectó de otra manera. ¿Alguno de tu equipo necesitó asistencia psicológica? Sí. Tenemos un grupo aparte de eso. Hicimos un grupo de WhatsApp, los clínicos, los terapistas, con la psicóloga, el director, bueno, todo el que se quería sumar en definitiva, de autoayuda. Y en ese grupo lo que hacíamos por ahí era, dar las cosas positivas que nos pasaban, las devoluciones de la gente, escribir poesías, uno ponía poesías, el otro ponía anécdotas, tratábamos de no hablar nada de COVID, no tenía que ser nada relacionado con el COVID, para eso hay otros grupos, ¿sí? Y ahora, ¿tienen miedo? Ahora, ¿están temerosos? ¿Están con más ganas de enfrentar? ¿Cuál es la sensación que hay ahora con este impacto, con este pico de casos otra vez? Yo creo que si me decís algo particular, creo que la primera palabra es estamos cansados. La segunda palabra, estamos con fuerzas para seguir, obviamente, nadie baja los brazos. Nos estamos ayudando mutuamente porque hay mucha gente, compañeros que o están aislados por un contacto estrecho de sus hijos, o porque un contagio que, bueno, por suerte no tuvimos muchos contagios entre nosotros, pero viste, el politrabajo hace que vos te contagies. Sí. Y bueno, y nosotros somos 2 por guardia, más los coordinadores, somos 2 por guardia en la terapia. Y esos 2 por guardia trabajan por ahí en otros 2 lugares. Entonces, para suplementarnos, o sea, para cubrirnos, muchas veces fue agotador, porque sumado al estrés del cuidado y al estrés de no querer llevarle nada a tu familia, obviamente todos muy cuidadosos, con 1000 protocolos, bueno. María de los Ángeles, gracias por contarnos cómo se vive una terapia intensiva desde adentro y bueno, gracias por estar en ese lugar, en la trinchera, y gracias por haber venido. Ojalá que mucha más gente tome conciencia de que no tienen que llegar a la terapia, ni siquiera al hospital, que se cuiden antes. O sea, me parece que no hay que echarle la culpa a nadie, ¿sí? Pero me parece que es una cuestión de cuidado individual y colectivo. Porque si nosotros no nos cuidamos de a uno, no cuidamos al de al lado, y bueno, y así se expande. Y así llegaron este pico. Bueno, seguro que es así. Gracias por tu laburo. No, por favor. María de los Ángeles Finocchio, coordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Español, nos contó la terapia intensiva por dentro.